Bienvenidos a este tercer tutorial de Visual Basic con bases de datos en MySQL. En este tutorial estaremos hablando de cómo crear un login form usando bases de datos en MySQL. Es importante mencionar que parte del procedimiento se encuentra en el episodio número 2 de esta serie. Para crear nuestra forma de login, lo primero que necesitamos es una base de datos y una tabla de usuarios dentro de la base de datos. En mi caso, ya yo tengo esta base de datos previamente creada. Si no tienen esta base de datos creada, vean el episodio número 2 de esta serie. El enlace se encuentra en la descripción del video. Luego de que tengan esta base de datos creada y una tabla de usuarios, estamos listos para crear nuestro login form. Mi login form consiste de varios controles. Consiste de dos labels, dos textbox y un botón. Antes de comenzar a hacer el código de nuestro programa, necesitamos añadir una referencia de MySQL a nuestro proyecto. Esto lo logramos de la siguiente manera. Vamos a ir al Solution Explorer. Vamos a ir a añadir. Vamos a ir a referencias. Y dentro de referencias vamos a buscar la lista donde dice extensiones. Y en extensiones vamos a buscar una extensión que se llama mysql.data. En este caso ya la tengo seleccionada, pero si no la tienen seleccionada deben añadirla como referencia al proyecto. Simplemente la seleccionan y le dan OK. Una vez tengan esta extensión de MySQL, estamos listos entonces para comenzar nuestro código de la forma. Lo primero que vamos a hacer es darle doble clic al botón y vamos a ver nuestro código de Visual Basic. Lo primero que necesitamos añadir en este código es importar los módulos de MySQL. Esto lo vamos a hacer encima donde dice Public Class Form 1. Y para importar estos módulos vamos a usar el comando imports mysql.data.mysql client. Con este comando entonces importamos los módulos de cliente de MySQL. El segundo paso en este proceso sería crear una conexión a nuestra base de datos. Y para crear una conexión a nuestra base de datos necesitamos una variable que se encargue de esa conexión. Vamos a crear una variable que se va a llamar MySQL de conexión. Y esta variable va a ser tipo MySQL connection. Vamos a inicializar esta variable como SQL va a ser igual a una nueva conexión de tipo MySQL connection. Una vez tengamos esta variable ya inicializada, necesitamos crear una conexión a la base de datos. Y esta conexión se logra haciendo un connection string, haciendo una unión de caracteres para enviar al servidor de MySQL. Este string de caracteres necesita los siguientes 4 datos. Necesita el nombre del servidor, necesita el ID del usuario, necesita el password del usuario y necesita la base de datos a donde nos vamos a estar conectando. Una vez tengamos esta información, procedemos a crear el connection string con el siguiente comando: mysql connection string va a ser igual, y dentro de las dos comillas vamos a escribir server igual localhost punto y coma, user ID va a ser igual a root punto y coma, password va a ser igual a root. En este caso mi password es root, pero en su caso es el password que escogieron en la instalación de MySQL. Punto y coma al final. Y ahora vamos a especificar la base de datos. En mi caso, a esta base de datos yo le llamé Visual Basic MySQL. Pero si no se recuerdan cómo le llamaron a su base de datos, simplemente vamos a Workbench. Van a ir a la parte izquierda donde dice esquemas y van a ver el nombre de la base de datos. Muy bien, una vez tengamos el connection string, vamos a abrir un bloque de try catch. En este try catch nosotros vamos a estar ejecutando nuestro código para lograr conectarnos a la base de datos, lograr buscar información dentro de la tabla, y si tenemos algún error entonces el catch se va a encargar de mostrar este error y de no terminar el programa forzosamente. Lo primero que vamos a programar en este try catch va a ser la parte del catch porque es la más fácil. Primero que nada necesitamos editar la excepción, el tipo de excepción, porque no queremos una excepción global, queremos una excepción de tipo MySQL. Así que escribo MySQL exception y en el catch simplemente vamos a mostrar un message box con el mensaje
que en este caso sería un tipo de error MySQL si nuestro código fallase. Luego de esto vamos a escribir finalmente. En la parte de finalmente simplemente vamos a disponer de la conexión para usarla en futuras ocasiones. Así que vamos a escribir MySQL con.dispose. Luego de esto estamos listos entonces para hacer nuestro query a la base de datos y buscar información en la tabla de usuarios. La lógica detrás de un login form es básicamente buscar en la tabla de usuarios la información y compararla con la información que está en los textbox de nuestra forma. Es decir, comparar la información que el usuario entra y tratar de autenticarlo con una base de datos. Así que lo primero que necesitamos para hablarle a nuestra base de datos es un query o una consulta. Vamos a crear una variable para este query. Así que dentro del try vamos a crear una variable que se va a llamar query y va a ser de tipo string. Y yo la voy a inicializar a string.empty o vacío. Es importante que antes del query necesitamos abrir una conexión a la base de datos. El comando que vamos a usar es mysql con.open. Y con ese comando básicamente vamos a tratar de abrir una conexión a la base de datos. Luego de que tengan el comando de abrir la base de datos y tengan una variable para el query, vamos a estar diseñando nuestro query. Y nuestro query va a ser similar a esto. Query va a ser igual, entre comillas, seleccionar toda la información de la base de datos Visual Basic MySQL, pero específicamente de la tabla usuarios. Básicamente el query ahora mismo lo que quiere decir es seleccionar toda la información de la base de datos Visual Basic MySQL y con el punto nosotros especificamos qué tabla dentro de esa base de datos. En este caso sería la tabla de usuarios. Ahora necesitamos brindarle algún tipo de filtro a este query, porque ahora mismo simplemente seleccionaría todos los campos de la base de datos y todos los usuarios. Y nosotros queremos ver si un usuario en particular existe. Esto lo logramos con el comando where, que significa dónde. Y nosotros vamos a comparar donde la columna nombre UCR sea igual a lo que la persona entró en el textbox del usuario. En este caso, eso sería el textbox 1. Así que hasta el momento lo que tenemos es un query que selecciona toda la información de la tabla usuarios, donde el nombre USR, la columna nombre USR, sea igual a la información que el usuario puso en el textbox 1. Este query funciona, pero por ahora no verifica un password para ese usuario. Quiere decir que si una persona adivina el usuario, no necesitaría un password para entrar. Así que necesitamos hacer nuestro query un poco más complicado para tomar en consideración la contraseña del usuario. Esto lo logramos de la siguiente manera. Vamos a añadir un operador lógico que sería un AND. Y vamos a decir la contraseña, que sería, eso sería la columna de contraseña. Y contraseña tiene que ser igual, entonces, al textbox número 2. En este caso, ahora estamos seleccionando toda la información de la tabla usuario, donde la columna nombre USR va a ser igual a lo que el usuario puso en el textbox 1 y a la misma vez que la contraseña sea igual a lo que la persona puso en el textbox 2. Así que ahora el usuario tiene que tener el usuario bien y la contraseña correcta para lograr tener un resultado positivo. Luego de nosotros diseñar nuestro query, necesitamos mandar un comando a la base de datos con este query. Y esto lo vamos a lograr creando una variable que le vamos a llamar MySQL command de comando. Y esta variable va a ser tipo MySQL command. Esta variable la vamos a inicializar como un nuevo comando, new MySQL command. Y esta función aguanta dos parámetros. Estos dos parámetros básicamente sería el query y la conexión a la base de datos. Quiere decir que, como quien dice, este comando envía a la base de datos un query, pero necesita también la conexión a la base de datos o el string para saber dónde está la base de datos. Así que nosotros le vamos a pasar estos dos parámetros. El primero sería el query y el segundo sería la conexión a la base de datos. MySQL con.
Luego de nosotros crear esta variable y ejecutar este comando, necesitamos guardar la respuesta de la base de datos. Siempre que enviemos un query a la base de datos nos va a contestar. Nos puede contestar de varias maneras. Nos puede contestar con un solo resultado, nos puede contestar con múltiples resultados, nos puede contestar con ningún resultado y nos podría contestar con un error. El caso del error está cubierto por el catch, pero los otros tres escenarios todavía no están cubiertos y tenemos que programarlo. Así que lo primero que voy a hacer es crear una variable para simular una tabla, porque la base de datos básicamente nos contesta en forma de tabla. Así que yo voy a crear una variable que le voy a llamar tabla, y esta variable va a ser de tipo MySQL Data Reader. Y esta variable la voy a inicializar. La voy a inicializar a MySQL command.execute reader. Básicamente con este comando estamos inicializando esa variable en forma de tabla. Así que en este momento, una vez ese comando se ejecute, nuestra variable tabla va a tener toda la información o toda la contestación de la base de datos. El siguiente paso va a ser identificar cuántas contestaciones nos dio la base de datos, cuántas líneas tiene esa tabla. Por ejemplo, la base de datos pudo contestar con una sola línea, con dos líneas o más, o con ninguna línea. Y esto lo vamos a averiguar con un loop. Así que vamos a crear un loop y la condición del loop va a ser tabla.read. Esto lo que significa es que este loop va a seguir ejecutándose mientras la tabla tenga filas para leer. Una vez la fila se acabe, entonces ya este loop se acaba. Yo voy a declarar una variable encima de este while y le voy a llamar cantidad. Y va a ser de tipo entero. Y esto básicamente va a ser mi contador. Con este contador dentro del loop yo voy a poder saber cuántas líneas exactamente tiene la variable tabla. Así que dentro del loop, cada vez que la tabla lea una línea o una fila, entonces yo quiero aumentar mi contador. Esto lo hacemos con el comando cantidad más igual 1. Con ese comando, nuestro contador va a ir aumentando según lea filas. Y al final de este loop, nosotros podemos tomar decisiones dependiendo de nuestro contador. En este caso, nosotros vamos a tomar decisiones dependiendo si cantidad es igual a 1. Vamos a tomar otra decisión si cantidad es mayor que 1. Y si es entonces menor que 1. Estos son los tres posibles escenarios. Básicamente, el escenario perfecto sería cantidad igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando un usuario se autentica con una base de datos, en realidad en esa tabla solo debe haber un usuario que machee esa información. Si la base de datos contesta con dos usuarios diferentes, esto quiere decir que tenemos un duplicado en la base de datos. Quiere decir que tenemos dos personas diferentes con el mismo usuario y con el mismo password. Esto obviamente no debería suceder por cuestiones de seguridad y significa que nuestra data está corrupta. Si nosotros tenemos la cantidad igual a 1, significa que la base de datos encontró un solo usuario que machea esa información o que cumple con los requisitos de esa información. Esto quiere decir, en este caso, nuestra base de datos pudo autenticarnos correctamente. Así que en este caso yo simplemente voy a mostrar un message box que diga usuario y contraseña correcta. Si cantidad es mayor a 1, entonces voy a poner un error. Y este error sería duplicados en la base de datos. Voy a poner duplicados. Y si la cantidad es menor que 1, significa que no encontró ningún usuario con los credenciales puestos en la forma. Así que en este último escenario ponemos error, usuario o contraseña no válidos. Y es importante saber que una vez terminemos de manipular nuestra base de datos, entonces tenemos que cerrar esta conexión. Y cerramos esta conexión con el siguiente comando: mysql con.close. Así que una vez terminemos esta línea de código, estamos listos para correr nuestro programa. Así que le vamos a dar F5 o run, como ustedes quieran.
Y para probar este programa, primero voy a abrir Workbench y voy a poner mi programa encima. Porque de esta manera puedo ver los usuarios en mi base de datos y puedo ver la contraseña. Lo primero que voy a hacer es probar un nombre que yo sé que a propósito no existe. Así que en el usuario voy a poner múltiples test y en la contraseña voy a poner cualquier cosa y vamos a darle iniciar sección. Así que tenemos un error. El usuario no existe. Claro, eso significa que en el if la cantidad que hay dentro de la tabla en memoria es ninguna, no hay nada. La base de datos no nos contestó con nada. Lo que quiere decir es que no encontró este usuario en la base de datos. Así que vamos ahora a probar con un usuario que sí existe. Vamos a probar, por ejemplo, mi usuario. Y vamos a poner mi password. 1, 2, 3, 4. Y vamos a dar iniciar sección. Vemos que sale el usuario y contraseña correcta. Si yo por alguna razón altero estos campos, me va a decir que el usuario no existe. Y por lo tanto, si cambio el password también, me va a decir que el usuario no existe tampoco. Claro, simplemente tenemos que modificar el mensaje a decir contraseña incorrecta o demás. Pero entienden el punto. En este ejemplo, si queremos, por ejemplo, hacer que el textbox de abajo no se vea la información en la contraseña, simplemente vamos a seleccionar el textbox, vamos a ir a las propiedades, a donde dice password char y vamos a poner un carácter ahí. Podemos poner el carácter especial que nosotros queramos, pero yo voy a poner un asterisco para que se vea tradicional. Cuando corremos nuestro programa nuevamente, ingresamos el usuario y al poner la contraseña vamos a dar cuenta que entonces ya los números no se ven. Esa es una contraseña incorrecta. Y la contraseña correcta sería esa. Así que esto sería todo en este tercer episodio de Visual Basic con bases de datos MySQL. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, dale al botón de me gusta y sugiérenos nuevos tutoriales que te gustaría aprender en bases de datos MySQL.